Luces, ruido, un escenario, miles de personas mirando en una sola dirección, gritando, esperando algo, y en el centro, una figura, elevada, inalcanzable. Pero hay algo más, algo que no vemos desde abajo, el cansancio, la presión, el peso de sostener una imagen que nunca se apaga. Porque mientras todos miran hacia arriba, hay algo que empieza a romperse, no de golpe, no como tragedia inmediata, sino lentamente. Como si el sistema exigiera más, siempre más. Más intensidad, más emoción, más autenticidad, más de lo que el cuerpo puede sostener. Y entonces empiezan a aparecer historias. Uno en una habitación de hotel. Otra rodeada de ruido, pero completamente sola. Otro en el punto más alto de su carrera. Distintas vidas, distintos contextos, distintas decisiones. Pero algo no cambia. El final, siempre el mismo. 27. Otra vez y otra vez y otra vez. Hasta que dejar de parecer coincidencia, más bien parece algo extraño, un patrón. Y empieza a sentirse como una estructura, un patrón que no se entiende, pero que repetimos. Porque cuando no podemos explicar algo, hacemos lo que siempre hemos hecho. Creamos un mito. Le damos un nombre. A este le pusimos el Club de los 27. Una forma de ordenar lo inexplicable, una forma de hacer narrativa de la pérdida, de la tragedia, del morbo. Y algo más inquietante aún, porque mientras lo nombramos, lo hacemos más familiar. Y cuando algo se vuelve familiar, deja de incomodar. Y la pregunta entonces cambia. Ya no es ¿por qué pasó?, sino ¿por qué sigue pasando una y otra vez a lo largo de la historia? Porque tal vez no estamos viendo un accidente, ni una coincidencia, sino algo más profundo, algo estructural, algo que no depende solo de quien está en el escenario, sino de todo lo que lo rodea, la industria, el público, la expectativa, la necesidad de que exista ese tipo de figura. Y ahí la idea se vuelve incómoda. ¿Y si no murieron jóvenes? ¿Y si fueron llevados hasta ese punto de quiebre? Porque los llamamos genios. Y es cierto, pero tal vez no es solo cuestión de talento. Tal vez es una función dentro de un sistema que necesitaba intensidad, que necesita exceso, que necesita historias que podamos consumir una y otra vez. Y si todo lo que digo es cierto, entonces el problema ha cambiado, porque ya no solo es el individuo, es un problema colectivo. Y es en este punto que esto deja de ser un episodio solo sobre música, o que algunos podrían interpretar incluso como morbo por el Club 27.
más bien se convierte en otra cosa, en una exploración de arquitecturas invisibles, en un manifiesto que sigue produciendo un resultado único, una y otra vez. Hoy, es cierto, vamos a hablar del Club de los 27, de las luces, del escenario, de las pantallas gigantes, de todos aquellos que murieron en la esperanza de tener éxito en la música. Y mientras miles de personas miraban en la misma dirección, esperando algo, esperando a alguien, apareció una figura elevada por encima de todos, intocable, gritos, euforia, adoración, todo al mismo tiempo. Y sin embargo, en el centro de todo eso, había algo más, un silencio profundo, un espacio que nadie ve, una distancia que no se puede llenar. Porque mientras el mundo entero mira hacia arriba, hay algo que se queda completamente solo. Ahí, en medio de todo, hay algo que no encaja, algo que se ha repetido. Y para estos genios, no me refiero necesariamente al escenario, ni a la música, ni al talento. Eso era cotidiano. Me refiero a otra cosa, a algo que es muy difícil de ver, porque al principio parecen historias distintas, caminos distintos, decisiones distintas, mentalidades distintas, épocas distintas. Pero si nos detenemos lo suficiente, empezamos a notar un patrón, una repetición, un ritmo que no debería estar ahí. Y entonces la incomodidad aparece, porque ya no estamos viendo solo casos aislados, ni tragedias aisladas, ni morbos aislados. Estamos viendo algo que vuelve a ocurrir y que se ha repetido una y otra vez. Ya no es ¿qué pasó aquí? Es ¿por qué sigue pasando esto? ¿Por qué en la cima de su carrera estas personas han abandonado todo, toda esperanza, toda vida y sobre todo, todo legado? Cuando estaban en la cúspide de sus carreras, en la cúspide de su mentalidad creativa. Porque todos ellos fueron consumidos poco a poco, sin detenerse, sin saber cómo salir. Otro más fue idolatrado, otro convertido en un símbolo, atrapado en él. Distintas vidas, distintas historias, distintas versiones de lo mismo. Incluso se ha hablado acerca de el patrón en aquel encendedor blanco que supuestamente han encontrado en el cadáver de cada uno de ellos. Y este mismo desgaste, este exceso, la sensación de que el final se acerca sin que nadie lo pueda detener. Y en algún punto ya todo deja de parecer una casualidad, porque no importó cómo empezó, no importó de quién se trataba, el recorrido ha cambiado. Y ha cambiado porque el desenlace ha sido el mismo. Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse, nombres que han vivido en el inconsciente del colectivo,
de la mentalidad de los seres humanos que se han formado como mitos inamovibles y que han desaparecido en un abrir y cerrar de ojos sin dejar rastro alguno. El número siempre es el mismo. ¿No crees que es curioso? 27. ¿Por qué 27? ¿Por qué no 28? ¿Por qué no 29? ¿O por qué no cualquier otra edad que no fuera el número 27? Quizás porque es parte del patrón. Un patrón que nos han enseñado a aceptar y que nos ha condicionado y que ha convertido en una verdadera mitología alrededor de todas estas personas que han tenido la mala fortuna de perder sus vidas en este círculo. Se ha convertido en una leyenda urbana, se ha convertido en un mito del éxito incluso. Relacionándolo con capítulos anteriores, vemos que la meritocracia ha sido sumamente fuerte con este mito, pues se nos ha llegado a vender la idea de que ellos dieron todo, y en ese dar todo han perdido hasta la vida, siendo aún jóvenes, siendo aún talentosos. Y entonces dejamos de pensar en coincidencias y empezamos a sentir algo más profundo, más oscuro, una inevitabilidad, una sensación de desesperación y, peor aún, quizás la mano del destino actuando sobre nosotros mismos. Porque en este punto ya no estamos viendo solo historias, estamos viendo patrones que la lógica diría que no deberían existir. Y cuando algo se repite lo suficiente, hacemos lo único que siempre sabemos hacer: lo nombramos, le damos forma y le damos un lugar. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores hemos hablado del demonio? Este límite impuesto por la sociedad. ¿Se acuerdan cómo hemos hablado que el lenguaje ha sido creado y manejado por la sociedad para decirnos qué tenemos que pensar y qué tenemos que sentir? ¿Se acuerdan del mito del echaleganismo con Mozart? Si tú le echas ganas, entonces el resultado será tuyo. Una sarta de mentiras que nos han llenado la cabeza y que, sin embargo, seguimos creyendo. El día de hoy analizamos a un club de personas que aparentemente murieron el mismo día, a sus 27 años, en diferentes fechas del calendario. Y dentro de nuestra mente deja de ser algo incómodo, deja de ser algo caótico y se vuelve familiar. El club de los 27 suena casi inofensivo, casi como una categoría, como algo que incluso podemos entender o que podemos razonar. Pero simple y sencillamente no lo es, porque ese nombre no nos explica lo que pasó, solo lo hace aceptable, de una manera incluso enferma. Y eso es lo que debería de preocuparnos, porque durante años nos han dado respuestas, explicaciones rápidas, tranquilizadoras, ¿sí? Como fue coincidencia, mala suerte, exceso, como si eso bastara, como si repetir una palabra fuera lo mismo que entender el significado. Pero si realmente fuera coincidencia, y esto es algo que me gustaría que pensaras por un instante, pero si realmente esto fuera coincidencia, no tendría un patrón tan establecido, ¿no crees? Si fuera mala suerte, no se repetiría de la misma forma,
Porque entonces, de una manera retorcida, ya no sería mala suerte, sería una suerte que sigue sucediendo una y otra vez. Y si fuera solo el exceso, no lo celebraríamos, porque eso no es moral, eso no es ético incluso, porque eso es lo incómodo. No solo lo explicamos, lo romantizamos, lo convertimos en historia, en narrativa, en prosa, en algo que podemos consumir sin cuestionarlo demasiado. Y ahí es que la explicación deja de ser una explicación y empieza a aparecer una forma de evitar la pregunta real. Porque si no es coincidencia, si no es mala suerte, entonces ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se repite este patrón? ¿Por qué se ha repetido tantas veces? ¿Qué estamos viendo realmente en el Club 27? Tal vez el problema no está en las historias que nos han hecho creer, ni en las decisiones individuales, ni siquiera en los individuos. Tal vez hemos estado mirando un lugar equivocado, porque esto para mí no es necesariamente una biografía, ni una serie de casos, ni una serie de historias de la música, sino una coincidencia que la sociedad sigue tratando de explicar y no se puede. Sin embargo, sí entendemos el patrón, entendemos la lógica que se repite, la estructura invisible que existe, una estructura que nos produce el mismo tipo de figura bajo las mismas condiciones una y otra vez, y que tarde o temprano termina llevándonos al mismo lugar. Porque cuando algo se repite así de manera formulaica una y otra vez, ya no estamos viendo solo individuos, no pretendamos que solo son humanos. Estamos viendo un sistema en funcionamiento, un mito, una leyenda creada por la sociedad. Y aunque nadie lo está nombrando como tal, si miras tú con atención, esto no es nuevo. Y ya lo hemos visto antes en este mismo podcast, con otros nombres, claro, con otras formas también, llámese Paganini, llámese Mozart. Primero como el límite incluso, como lo veíamos con el Baphomet, aquella figura del demonio impuesta sobre nosotros. Y algo que nos empuja hasta el borde de lo humano. Y luego, incluso como un símbolo, algo que no describe, sino que organiza lo que nosotros vemos. Y ahora se nos presenta como una estructura definida, algo que ya no depende de una sola persona, sino de un sistema entero que lo cree y lo profesa como realidad. Tenemos tres formas de mirar lo mismo, que hemos ido construyendo a lo largo de estos episodios. Tres niveles de una misma realidad. Y quizá este es el punto donde todo se conecta. Porque entonces ya no es solo sobre historias, ni tampoco sobre personas, ni tampoco sobre decisiones, ni sobre excesos. Es sobre nosotros mismos, sobre nuestra construcción de nuestra propia realidad. Sobre lo que miramos, sobre lo que consumimos, sobre lo que necesitamos ver. Porque si esto es un patrón, si esto es una estructura simbólica, entonces no se ha sostenido sola. Se ha alimentado de atención, de expectativa, de deseo, de narrativa. Y aquí viene una pregunta todavía más incómoda. ¿Y si no murieran jóvenes? Si no, la sociedad necesitaba mencionarlo de esa forma, que murieran a la misma edad. Si esto es cierto, entonces el problema no es solo de talento, no es de la música, no es la fama, es la estructura que necesita que exista este tipo de historia de una manera retorcida para validar su propio contenido. Una estructura que empuja, que moldea, que consume y que al final no solo define cómo vemos a otros, define lo que creemos posible para nosotros. Porque cuando una narrativa se repite lo suficiente, deja de ser una historia y se convierte en una realidad. Y quizás ese es el verdadero problema. No que existan genios, ni mitos imposibles, ni leyendas, sino que el tipo de mundo necesita que exista un genio así para vendernos su narrativa. Porque incluso hay algo más difícil de ver.
No solo las estructuras que organizan lo que vivimos y lo que sentimos, sino estructuras que diseñan el mundo mismo y nuestra percepción de él. Y no solo moldean la simple percepción, moldean los límites de lo que creemos posible y lo que creemos imposible. Y aquí, justo en este punto, es donde entramos en otro terreno. Una realidad misma que empieza a sentirse construida, fabricada. Algunos dirían incluso falsa o falsificada, más bien. Y es que en la tradición gnóstica existía una idea inquietante que me gustaría compartir contigo, porque creo que encuadra perfecto con los mitos, como el mito del Club 27. Que el mundo no fue creado para liberarnos, sino para limitarnos, para limitar tu potencial y el mío. Y los gnósticos decían que esta figura no destruye directamente, pero que define y que ordena y que impone estructura. Para ello, en la obra de William Blake, a esa figura se le da un nombre: Urizen. No como villano, sino más bien como principio. La razón que encierra el orden que limita, la estructura que define lo que es posible y lo impensable. Y entonces aquí vuelvo a modificar mi pregunta de nueva cuenta. ¿Y si no solo estamos dentro de estructuras sociales, sino de algo aún más profundo, real y a la vez falso? Algo que no solo organiza nuestras vidas, sino la realidad misma frente a nuestros ojos. Hoy es cierto, hablamos del Club 27, de este mito de personas extraordinarias, que tú has escuchado los nombres en múltiples ocasiones, que conoces íntimamente por películas, por su extraordinaria música, por su extraordinario talento, por su extraordinaria faceta como creadores de arte, y que han tenido la desdicha de unirse a esta narrativa social que se nos ha vendido, conocida como el Club de los 27. Hoy hemos tocado la superficie de este club desde una perspectiva nueva. No venimos a hablar del morbo ni del cómo, porque eso sería vulgar. Hablar del cómo murieron, cómo los encontraron, eso solamente le interesaría a algún amarillista. Y creo que el objetivo del podcast es ir aún más profundo. Es ir a cuestionar por qué estas estructuras han aparecido y han moldeado nuestra percepción y nuestra imagen de la realidad misma y de lo que creemos que es posible y de los patrones que aceptamos en nuestras vidas. La próxima vez que tenga la dicha de dirigirte unas palabras, vamos a cruzar una frontera hacia algo que se siente más inquietante. Los gnósticos lo conocían como el demiurgo. Y en ese próximo capítulo iremos al centro de donde nacen las ideas y de donde surge la falsedad. Esto fue Arquitecturas Invisibles. Te agradezco por escuchar atentamente estas palabras. Te invito a suscribirte al canal si estás en YouTube, o quizás a dejar un comentario acerca de tu reflexión personal si estás en Spotify. Tu reacción, tu like, tu comentario
ayudan a que este canal crezca y llegue a más personas que como tú están deseosas de ver las arquitecturas invisibles que nos gobiernan y nos controlan.